A lo largo de la historia nos han enseñado que Pedro fue el primer papa de la historia. Hoy en día se sabe con base en las escrituras que esta enseñanza es equívoca. Sin embargo, queda en el aire la duda de dónde proviene la figura del papa. Cuando Cristo estableció su iglesia en el primer siglo, como lo podemos encontrar en Hechos 2, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, obispos o ancianos y a otros maestros. Pero jamás mencionó a alguno dentro de la categoría de papa, pues Jesús nunca elevó a un obispo sobre otro, y lo remarca con claridad la Escritura en Efesios 4:11. Tristemente, el hombre se desvió en su afán de poder del patrón bíblico original, cambiando la distinción entre ancianos, obispos y sacerdotes, términos que durante el Nuevo Testamento se usan indistintamente para referirse a los pastores, y podemos hallar prueba de esto en los libros de Hechos, Tito y Pedro. Al título de obispo se le dio más permanencia y se le aplicó inicialmente a un solo hombre, otorgándole autoridad sobre una congregación local, a diferencia de los obispos de tiempos apostólicos, como lo podemos apreciar en Hechos, Tito y Santiago. Pronto el obispo pasó de gobernar una congregación local a una diócesis, lo que significa que su dominio se extendía a varias congregaciones o iglesias dentro de un distrito o ciudad. La influencia romana se representa a través del emperador Constantino, quien hizo del cristianismo una religión, permitiendo que los obispos incrementaran sus prerrogativas. Durante el tiempo de Constantino existían 5 metrópolis que dominaban el Imperio Romano. Estas eran Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Roma. Sin embargo, no se decidía por razones políticas y sociales cuál de estas ciudades debía ser la sede de la nueva religión. Después de tiempo de deliberación, el 10 de octubre del 366, un hombre llamado Dámaso fue elegido obispo de Roma. Este hombre sería quien, después de una enérgica lucha, obtendría la supremacía sobre los otros obispos y convirtiéndose así en el primer sumo pontífice, ganándole incluso a Ursino, importante obispo también de la época. Durante su reinado, por llamarlo de alguna manera, Dámaso I luchó por hacer que otras ciudades reconocieran su superioridad sobre otras iglesias, que en Concilio de Roma de 369 y Antioquía de 378 después de Cristo, afirmó que la iglesia romana tenía dominio sobre las demás, porque Jesús había situado a Pedro por encima de los demás, elevándole a piedra angular de la iglesia misma. Y sí, así nació el mito de que Jesucristo había hecho tal cosa, pero no hay ningún pasaje en toda la Escritura que soporte dicha afirmación. Aunque Dámaso estuvo toda su vida tratando de establecer la supremacía de Roma sobre las otras iglesias, fue hasta después de su muerte cuando ésta se lograría a través de Ciricio. Lo curioso es que este tuvo menos educación que el primero. No obstante, fue el más inteligente y se adueñó la autoridad de otros obispos prominentes, demandando y amenazándolos al margen de las Escrituras. Ciricio fue el primero en referirse a sí mismo como el sucesor de Pedro. En el 440 después de Cristo, León I sería el principal defensor de la supremacía romana sobre los demás pontificados, basado en el hecho de que Dios supuestamente había exaltado a Roma. Con cada nuevo pontífice se hacía más prominente el poder de la iglesia romana sobre las otras. Para ese entonces ya la tradición de que Pedro era la piedra angular de la iglesia y que había sido instituido por Jesús estaba bien establecida y se aceptaba sin mayores problemas, pues Pedro había muerto en esa ciudad martirizado. Toda esta cuestión dotaba a Roma de cierta aura divina. El 13 de septiembre de 590 después de Cristo, Gregorio el Grande fue nombrado obispo de Roma. Él fue otro defensor de la tradición petrina y se proclamó papa y cabeza de la Iglesia Universal. Finalmente, con la aparición de Bonifacio III en el trono papal el 19 de febrero del 607 después de Cristo, se aceptó universalmente el papado romano. Bonifacio III solamente vivió unos pocos meses después de su elección. Es importante mencionar que Pedro tampoco se adjudicó hegemonía alguna sobre los otros discípulos. Por el contrario, siempre sostuvo como Pablo y todos los demás que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo menciona la Escritura en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador.